La plática es muy breve, estará dividida en dos partes. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que es la inteligencia colectiva para que ustedes lo puedan ubicar dentro de lo que sus áreas de estudio o sus experiencias pueden ser, y después les voy a dar un ejemplo de cómo la hemos estudiado este fenómeno particularmente en los monos araña. Y va a tener bastante que ver con lo que dijo Laura. No es totalmente un cambio porque se trata de forajeo de manera colectiva. Entonces trataré de establecer algunos vínculos que quizás nos lleven a una discusión interesante. Entonces, les voy a mostrar estos 4 videos. Aquí hay diferentes sujetos tratando de resolver la misma tarea. La tarea es llevar este objeto en forma de T a través de una serie de aperturas a una tercera cámara que está de este lado. ¿Sí? El objeto no cabe perfectamente por las aberturas, entonces hay que darle vuelta, ¿no? Entonces aquí hay un grupo pequeño de hormigas que está tratando de llevar este objeto hacia el otro lado. El objeto tiene esencia de alimento, entonces se lo está tratando de llevar a la tercera cámara que tiene donde está su nido, y pues como ven les está costando un poco de trabajo hacerlo, pero cuando vemos un grupo grande de hormigas, ¿no? Aquí cambia la escala pero es la misma tarea. Ustedes pueden ver que los movimientos del objeto son muy diferentes, van siguiendo más las paredes del recinto, de las cámaras, y aquí hay un recambio constante de las hormigas que están yendo de ida y de regreso a su nido, y mientras que las otras siguen ahí batallando con el objeto. Bueno, ya lo sacaron finalmente. Las hormigas en el grupo grande también lo pueden hacer, y obviamente esto para una persona que también le puede uno presentar la tarea, pues no resulta tan difícil, ¿no? Aunque habrá personas que tienen más experiencia que otras, que se dedican a las mudanzas o lo que sea, pueden hacerlo más rápidamente. Y luego aquí tenemos un grupo grande de personas a los cuales se les instruyó a llevar ese objeto también a la tercera cámara, y se les prohibió comunicarse. Entonces tienen lentes oscuros, tienen cubrebocas y no pueden hablar, y están jalando con unas palanquitas este objeto, y les cuesta más trabajo que a la persona sola. Entonces, un grupo grande de hormigas puede mejorar su desempeño respecto a un grupo pequeño, y en el caso de los humanos no es el caso, en esta tarea en específico, ¿no? Eso es una definición así operativa de lo que podría ser la inteligencia colectiva: unir esfuerzos para resolver un problema mejor que lo podría resolver un individuo, ¿no? Y bueno, desde la biología, esto se puede también estudiar a muchas escalas distintas. Michael Levin ha trabajado en un enfoque como muy integrativo de todas las escalas biológicas a las que esto podría ser importante. Si podemos... Ay, perdón. Esto es lo que pasa, ¿no? Un objeto inanimado, no vivo, como por ejemplo un imán, puede tener, se le puede atribuir, digamos, un objetivo de llegar al otro lado, a unirse con el otro polo, digamos, pero si hay un obstáculo, no lo va a poder hacer. En el caso de los sistemas vivos, un individuo vivo, una célula o un individuo, puede encontrarse con algún obstáculo y buscar la manera, ¿no? Buscar opciones de llegar a ese objetivo, ¿no? Ahora, la inteligencia colectiva podría definirse justamente como unir el campo perceptual, justamente como decía Laura, ¿no? Todo lo que percibe un individuo, unirlo con el de otros para poder resolver un problema más difícil, aquí simbolizado por esta barrita más ancha, de manera que entre todos puedan resolver ese problema, uniendo nuestra percepción, que individualmente podría ser limitada tanto en tiempo como espacio. De manera colectiva podemos tener una percepción mucho más grande, tanto en tiempo como en espacio. Entonces ese es un esquemita que puede también funcionar como una definición de inteligencia colectiva, y podemos pensar en este espacio también como un espacio de ideas, un espacio de memorias, no necesariamente es únicamente perceptual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues la gente que lleva mucho tiempo viviendo con otras, que llevan en pareja toda la vida, pues se habrán dado cuenta que pueden empezar a recordar cosas de manera mucho más eficiente si lo hacen juntos, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de cómo se llamaba ese lugar a donde fuimos, pero es donde vendían no sé qué cosa.
entonces el otro dice, ah, pues sí, se llamaba tal, o que no. Entonces se empiezan a motivar, a recordar juntos, ¿no? Como en esta película chilena muy buena que se las recomiendo, de cómo a través de la edad, si uno va perdiendo cierta capacidad de memoria, a través de la pareja uno puede hacer que ese proceso sea más lento, por ejemplo. Y bueno, si lo desplazamos en el tiempo, esto puede también tener que ver con la cultura, ¿no? La tradición oral, los ritos, los libros incluso podrían llamarse justamente maneras en las que estamos intercambiando ideas, formulando nuevas y creando una memoria colectiva. Eso también podría incluirse dentro de lo que podría ser una inteligencia colectiva. Entonces, esto ya nos lleva, es bastante amplio lo que pueden ustedes estudiar como inteligencia colectiva, pero no solo se trata de juntar esfuerzos o de percibir cosas en común, sino también de organizarse. Entonces, aquí hay una foto después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y ahí hubo, ante la ausencia de respuesta gubernamental, una organización de la gente espontánea, en donde pues, se pusieron primero a buscar sobrevivientes. Fue bastante efectiva la búsqueda de sobrevivientes, dado que ni siquiera el ejército estaba ahí presente al principio, y después se formaron brigadas para toda la gente que había perdido su casa, etcétera, etcétera. Los que vivimos eso, pues sí podemos hablar de que una organización social, no gubernamental, muy impresionante. Y eso ha sucedido en todos los desastres que ustedes puedan recordar, con diferente grado de participación también desde arriba, desde las autoridades, que a veces obviamente sí les confundiendo. Y bueno, por diseño, no de manera espontánea, muchas de nuestras organizaciones también tienen este aspecto colectivo. Este es el cuarto de decisiones del gobierno de Salvador Allende en los 70s, en donde se tomaban decisiones justamente sobre las empresas de energía que eran propiedad del Estado, y todos tenían acceso a información en tiempo real acerca de cómo estaban todos los sistemas de estas empresas, y la disposición de las sillas justamente sugiere que no es que hubiera un líder que tenía que tomar todas las decisiones, sino que estaban intercambiando información, analizándola entre todos y tomando las mejores decisiones. Ahí hubo asesoría de los ciberneticistas del momento, algunos de Estados Unidos estaban asesorando también al gobierno de Salvador Allende, que desafortunadamente fue muy breve. Entonces tenemos las interacciones que puede haber entre un grupo, entre los miembros de un grupo, que pueden ser de muchas maneras distintas, pueden ser a través de hablar, intercambiar información, seguirse, cuando uno no sabe dónde hay alimentos, sigue a los demás, etcétera, etcétera. Y uno puede definir diferentes niveles de interacción al cual están sucediendo estas cosas, pero al final de cuentas se consolida una estructura social. Entonces todos sabemos que las diferentes especies de primates que estamos estudiando tienen diferentes estructuras sociales, y una de las características que nos interesa mucho en el grupo de investigación que tengo en el IMAS, pues es justamente las propiedades emergentes que tienen estas estructuras sociales. Una de esas propiedades emergentes puede ser una de las que les va a hablar Eduardo Pietrangeli dentro de un ratito, que es resistir la pérdida de individuos. Por ejemplo, si hay individuos que llegan o individuos que se van del grupo, la estructura social puede resistir. Esa resiliencia, esa resistencia al cambio es una de las propiedades emergentes de las estructuras sociales. Pero una de las propiedades emergentes que estamos estudiando ahora es justamente la resolución de problemas, ¿no? Creemos que justamente la forma en la que están conectados o el tipo de información que estén intercambiando los individuos en una estructura les va a permitir precisamente tener una cierta inteligencia colectiva. Y bueno, en el caso de los monos araña, pues uno de los problemas es encontrar alimento. ¿Sí? ¿Cómo va el tiempo? Bien, bien. La sabanilla. Perfecto. Bueno, entonces todos saben que tienen los monos araña tienen esta dinámica de fisión-fusión, que es un alto grado de dinámica de fisión-fusión, lo cual quiere decir que un grupo puede ocupar un área, pero nunca vamos a encontrar a todo el grupo juntos, sino que vamos a encontrar estos grupos que están cambiando todo el tiempo de composición, se están juntando y se están separando de los demás, ¿no?
Esto lo podemos encontrar en muchas especies de primates, de mamíferos. Todos ustedes ya saben esta historia. Y nosotros creemos que la dinámica de fisión-fusión es justamente una manera, como decía Laura, de forrajear, de aumentar el campo perceptual, ¿no? De encontrar más alimento, haciéndolo en grupo, que si cada individuo tuviera que encontrar todos los lugares en donde hay alimento. Entonces, a través de estas fisiones y fusiones, cada uno de esos triangulitos habrá pasado un cierto tiempo dentro de un espacio, pero probablemente no conoce todos los árboles que hay en un momento dado, que además, como decía Laura, también es la fruta es un recurso que cambia mucho en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero, justamente como se están juntando con otros que tal vez conozcan otra zona, entonces pueden conocer mejor el entorno como grupo. Y esa es una de las hipótesis de trabajo que estamos manejando en este momento, que justamente la dinámica de fisión-fusión les permite conocer mejor el entorno de forrajeo como grupo que como lo harían como individuos, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que desarrollé ahora durante el sabático, en colaboración también con Sandra, con Denis Guayer y con estos dos investigadores de la Universidad de Edimburgo, bueno, Sandra Smith, los que no conozcan su apellido. La participación de Sandra es muy importante porque justamente estamos usando las mismas técnicas que ella usó en su tesis de doctorado para analizar los rangos o los ámbitos individuales de ocupación de espacio. Entonces, lo que ustedes ven ahí superpuesto son las áreas que cada individuo de un grupo ocupó durante un periodo de 6 meses. Tenemos otro ejemplo. Cada colorcito es un individuo distinto y ese es el área en la que concentraron sus movimientos durante esos 6 meses. Consideramos que esos 6 meses son como temporadas de secas o temporadas de lluvias. Aquí simplemente son 2 ejemplos. Y si asumimos que esas áreas representan justamente el conocimiento que cada individuo tiene del entorno de forrajeo en un momento dado o en un periodo de 6 meses, lo que podemos ver es que hay zonas que solo algunos individuos conocen y no el resto del grupo, ¿no? Si bien tienen un área en la que todos coinciden, en el centro del ámbito arboreal del grupo, que es donde además pasan la noche, les gusta dormir en ciertos árboles preferidos, etcétera, etcétera, hay muchas zonas que solo conocen combinaciones distintas de individuos, ¿no? En muchos casos unos, pero en otros muchos casos también son combinaciones de 2, 3, 4, 5 individuos que son los que concentraron sus movimientos dentro de estas zonas. Entonces, es como si entre el grupo, entre los miembros del grupo estuvieran armando una especie de rompecabezas de cuál es el entorno de forrajeo en un momento dado. Y como se están juntando y separando continuamente, muchas veces coincidiendo en estas áreas en común, pueden intercambiar información sobre dónde encontrar un alimento. Este intercambio de información, no les voy a presentar datos, pero nosotros creemos que no necesariamente está basado en señales acústicas o incluso olfativas, sino simplemente se trata de seguir a los demás cuando hay una afición, ¿no? Cuando yo no sé dónde hay alimento, simplemente sigo a otro mono que parece saber a dónde va y de esa manera puedo encontrar alimento. ¿Sí? Entonces es algo muy sencillo en términos de las señales, pero es bastante más complejo en términos colectivos, justamente. Entonces, si tenemos un área grupal que nadie conoce en su totalidad y que más bien lo que tenemos son individuos como A y B que conocen una parte de ese entorno, hay una zona de superposición de estos ámbitos hogareños o de estos ámbitos individuales entre diferentes individuos, y esto también es importante que tenga un cierto tamaño esa zona de superposición, porque si no, lo que podría suceder, bueno, es justamente lo opuesto, que sea demasiado pequeña. Entonces, si bien cada uno de los dos individuos que pongo aquí como esquema conocen mucha área por sí mismos, tienen pocas oportunidades de coincidir, ¿no? Si le das para atrás otra vez. Por el contrario, si el área de superposición es muy grande, tienen muchas oportunidades de coincidir, probablemente de intercambiar información, pero tienen muy poco que compartir, ¿no? Los dos tienen mucha redundancia en la información que conocen y tienen poco que compartir. Entonces, aquí lo que estamos postulando, si le das otra vez 2 para atrás, es que hay un área óptima de superposición
que permite justamente que coincidan, que tiene una cierta probabilidad de coincidencia en una zona para compartir información, pero a la vez permite que compartan suficiente información que está fuera de ese área de superposición y que cada uno de los dos individuos conoce de manera única. Eso sería una especie de complementariedad en la forma de compartir información. Y lo que desarrollamos aquí en colaboración con este matemático y este físico es un modelito teórico de qué esperar ahí. Entonces, si pensamos que esta es la transferencia de información que puede haber entre dos individuos, este es el área de la superposición y este es el área de las dos áreas totales de cada individuo. Esa es la probabilidad de que coincidan en esa área de superposición, multiplicado por la información que cada uno conoce de manera única, y le restamos a cada uno el componente de sobreposición para no estar duplicando el conteo de las áreas. Y esto es lo que se estaría maximizando, ¿no?, para un par de individuos, ¿sí? Y con un poco de álgebra, si definimos W como qué tan grande es esta superposición del total de las dos áreas juntas, ¿no? Eso es simplemente una definición de la intersección sobre la unión de las dos áreas de A y B. Nos damos cuenta que esta ecuación se maximiza cuando W vale 1/3. ¿Sí? Eso es un poco de álgebra que todos pueden hacer en su casa, no la tengo que hacer ahorita. Pero para un par de individuos, esta transferencia de información, ¿sí?, se maximizaría cuando W vale 1/3. ¿Sí? Y si lo hacemos para cualquier número de individuos, o sea, no solo para un par, sino para 3, 4, 5, 6, etc., nos da un valor general de W óptimo para 1 sobre n más 1. Entonces, 3 individuos tendrían 1/4 de superposición como óptima, 4 individuos tendrían 1/5, etcétera, etcétera. Y eso es una curvita como esta que les presento aquí, ¿no? Mientras más individuos hay superpuestos, el óptimo que deberían de superponerse para tener una transferencia de información máxima es esta curva que está aquí, ¿no? Es una relación inversa decreciente desacelerada, ¿no? Y lo que ven aquí son los datos para 6 años distintos de estudio durante las épocas de lluvias, las épocas de secas, y cada punto es un conjunto de individuos que coincidió en un área dada, ¿sí? Entonces, cada puntito tiene un número de individuos que coincidió y una cierta superposición como proporción de la unión, o sea, un valor de W. ¿Sí? Entonces, aquí no hay estadísticas, simplemente hay más o menos un acuerdo cualitativo, sobre todo para algunas de las épocas, de las temporadas, entre lo predicho por el modelo óptimo y los datos. Entonces, los datos sugieren que de alguna manera esta idea de que están compartiendo información dentro de las áreas de superposición sobre lo que cada uno sabe, sí tiene más o menos algo de eficiente. ¿Sí? No es un modelo perfecto, hay muchas variaciones. Por ejemplo, en esta temporada la superposición es mucho mayor de lo predicho por el modelo, etcétera. Pero bueno, por ahí va la solución de este problema, ¿no? Entonces, este artículo lo tenemos allí en revisión. Y pues me gustaría darle agradecimientos a toda la gente con la que hemos compartido tanto el trabajo de campo como el trabajo que les mostré ahorita y después de estas fuentes de financiamiento. Entonces quedamos también poner algunos temas para discusión, pero preferiría que nos enfocáramos a lo que ustedes quieran decir y platicar, y ya después si quieren